¿Por qué algunos recuerdos parecen nunca dejarnos? ¿Cómo puede una simple mirada, un tono de voz, o incluso un aroma de transportarnos a momentos que preferiríamos olvidar? ¿Qué pasaría si lo que experimentamos en la infancia no fue solo un capítulo distante, sino una sombra que da formas silenciosas a cada elección, cada miedo, cada relación? El trauma infantil no es solo un recuerdo desagradable, es una cicatriz invisible grabada en la mente y el cuerpo, dando forma a la forma en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Como dijo Bessel van der Kolk, un famoso psiquiatra y un experto en trauma, una vez, el cuerpo mantiene el puntaje, lo que sugiere que nuestras experiencias no solo afectan la mente, sino que permanecen impresas en nuestra biología. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones siguen repitiendo en tu vida, por qué tus reacciones a veces parecen exageradas, o por qué la felicidad siempre se siente fuera de alcance, tal vez es hora de mirar hacia atrás, no para revivir el dolor, sino entenderlo. En este video, exploraremos cómo se forma el trauma infantil, cómo afecta la mente y el cuerpo, y lo más importante, cómo podemos comenzar a liberarnos de él. Cuando escuchamos la palabra trauma, a menudo pensamos en eventos extremos, guerras, desastres naturales, tragedias inevitables. Pero el trauma infantil no siempre se manifiesta tan obviamente. A veces está oculto en pequeños gestos de indiferencia, en el silencio de aquellos que se suponía que nos protegían, en las palabras que nos enseñaron a dudar de nuestro propio valor. El trauma infantil ocurre cuando una experiencia es demasiado intensa para que la mente y el corazón de un niño procesen. Puede ser causado por abuso físico, emocional o sexual, negligencia, abandono, o incluso un ambiente familiar inestable donde los padres, a menudo atrapados en sus propios traumas, no pueden proporcionar seguridad emocional. Y aquí está el ambiente más cruel, donde el amor es condicional, donde el afecto es seguido por las críticas, donde el silencio está más presente que las palabras de cuidado. Es posible que ese niño no tenga cicatrices visibles, pero dentro llevan heridas profundas. Como Freud dijo una vez, las emociones reprimidas nunca mueren, están enterrados vivos y regresarán más tarde de manera más fea. El trauma no simplemente desaparece, se esconde, se transforma y encuentra nuevas formas de manifestar. Algunos niños se vuelven extremadamente ansiosos, siempre esperando lo peor, hipervigilante como si el peligro pudiera atacar en cualquier momento. Otros aprenden a desconectarse por completo de sus emociones, convirtiéndose en adultos que no pueden nombrar lo que sienten porque nunca fue seguro sentirlo. Algunos desarrollan una necesidad obsesiva de control, tratando de asegurarse de que nunca más se sientan tan impotentes como antes. Otros recrean inconscientemente los patrones de su infancia, buscando revivir el mismo entorno porque, por doloroso que fuera, es el único tipo de amor que han conocido. Y esta es la gran tragedia del trauma infantil: no solo marca el pasado, sino que también secuestra el futuro. Sin darnos cuenta, llevamos nuestros miedos de la infancia a nuestras relaciones de adultos. Podemos convertirnos en adultos que nunca se sienten lo suficientemente buenos, que temen la intimidad, que se sabotan a sí mismos sin comprender por qué. Podemos pasar toda la vida huyendo de algo que ni siquiera podemos nombrar. Pero hay algo que debemos recordar: el trauma no es un destino. Lo que nos sucedió puede haber moldeado quienes somos, pero no tiene que definir en quién nos convertiremos. El primer paso es verlo, el segundo es entenderlo, y el tercero, el más desafiante de todo, es creer que la curación es posible, porque lo es. ¿Cómo afecta exactamente el trauma infantil al cuerpo y la mente? Si el cuerpo realmente mantiene el puntaje, ¿qué significa eso para nosotros? Véalo. El segundo es entenderlo, y el tercero, el más desafiante de todos, es creer que la curación es posible. Porque, ¿cómo afecta exactamente el trauma infantil al cuerpo y la mente? Si el cuerpo realmente mantiene el puntaje, ¿qué significa eso para nosotros? La respuesta podría cambiar completamente la forma en que se ve a sí mismo. El trauma infantil no es solo un recuerdo doloroso enterrado en la mente, se convierte en parte del cuerpo, incrustándose en la biología de quienes lo han experimentado. No es exagerado decir que un pasado difícil puede dar forma física a un cerebro en desarrollo, influyendo en cada pensamiento, cada reacción y cada opción en el futuro. Un niño que crece en un entorno inestable o amenazante
está constantemente en alerta máxima. Su sistema nervioso se adapta para sobrevivir, permaneciendo en un estado constante de lucha o vuelo. Esto significa que incluso cuando no hay peligro real, su cuerpo continúa reaccionando como si hubiera. El corazón corre, los músculos tensos, la respiración se vuelve corta y superficial, y la peor parte es que esta programación biológica no simplemente se desvanece con el tiempo. Puede permanecer activo durante décadas, convirtiéndose en décadas, ansiedad crónica, ataques de pánico, insomnio o incluso enfermedades autoinmunes. La neurociencia ya ha demostrado que el trauma infantil afecta directamente la estructura del cerebro. La amígdala, que regula las respuestas de miedo, se vuelve hiperactiva. El hipocampo, responsable del procesamiento de recuerdos, puede encogerse. La corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones racionales, se vuelve menos activa. Esto explica por qué los adultos traumatizados a menudo luchan con emociones abrumadoras o les resulta difícil confiar en los demás. Y no es solo la mente la que sufre, el cuerpo también posee registros de lo que sucedió, como lo expresó psiquiatra e investigador Bessel van der Kolk. El trauma no es solo una historia sobre el pasado, vive en el presente en el cuerpo, en el aliento y en la forma en que reaccionamos al mundo. Muchos adultos que han experimentado un trauma infantil desarrollan dolor crónico sin causa aparente, problemas digestivos o fatiga inexplicable. El trauma se manifiesta donde sea que pueda, encontrando una manera de expresarse. Es por eso que decirle a alguien que simplemente supere el trauma de la infancia es una falla en comprender la profundidad de sus raíces. Este tipo de dolor no se disuelve con el tiempo, ni desaparece a través de la fuerza de voluntad. Debe ser procesado, entendido y liberado. Pero hay esperanza. El cerebro humano es plástico, capaz de reconfigurarse. Con las herramientas adecuadas, terapia, técnicas de regulación emocional y reconexión con el cuerpo, es posible revertir muchos de los efectos del trauma. La historia de alguien que sufrió en la infancia no tiene que terminar en el sufrimiento. El dolor puede transformarse en sabiduría, y las heridas pueden convertirse en una puerta de entrada al crecimiento. ¿Cómo se perpetúa de generación en generación? Después de todo, si crecemos en un ambiente marcado por el dolor, ¿cómo podemos evitar que ese dolor se propague a quienes vienen después de nosotros? El trauma infantil no solo afecta a quienes lo experimentan, se propaga, pasando por generaciones como una sombra silenciosa. Los niños de padres traumatizados a menudo crecen dentro de los patrones de comportamiento disfuncional, repitiendo historias que no comenzaron con ellos. Pero si nadie elige ser herido, ¿por qué tantos pasaron este dolor inconscientemente? Cuando un niño crece en un entorno donde el amor es condicional, donde sus sentimientos son invalidados o ignorados, aprende al principio que el mundo no es un lugar seguro. En lugar de desarrollar un sentido saludable de autoestima y confianza, se dan forma a sí mismos para sobrevivir. Algunos niños se vuelven perfeccionistas, creyendo que si son perfectos, finalmente merecerán el amor. Otros cerraron por completo, reprimiendo las emociones para evitar el dolor del abandono. Algunos repiten lo que han visto, recreando las mismas heridas en sus relaciones futuras. El ciclo de trauma continúa porque los niños no solo aprenden de lo que se les dice, aprenden sobre todo lo que experimentan. Un padre que nunca recibió afecto puede luchar por ofrecer calidez. Una madre que fue criticada constantemente puede proyectar sus inseguridades en sus hijos. Como Carl Jung dijo una vez, hasta que hagas que el inconsciente sea consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La ciencia también confirma esta transmisión. Los estudios sobre epigenética muestran que el trauma puede transmitirse biológicamente, alterando la forma en que se expresan ciertos genes. Esto significa que el impacto de una infancia difícil puede sentirse incluso por los descendientes de aquellos que sufrieron, influyendo en su sensibilidad al estrés, su salud mental e incluso su probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades. Pero el ciclo no tiene que continuar. Darse cuenta de la propia historia es el primer paso para romper esta cadena de dolor. Al reconocer patrones dañinos y buscar formas de sanar, ya sea a través de la terapia, la autorreflexión o las creencias de reformulación, es posible cambiar el curso de la vida de uno. En las generaciones futuras, el trauma puede ser heredado, pero también puede sanar. Elegir este ciclo requiere coraje, pero es una de las formas más poderosas de transformación. Superar el trauma infantil no significa borrar el pasado,
sino aprender a llevarlo de una manera diferente. No se trata de negar el dolor, sino integrarlo y darle un nuevo significado. La buena noticia es que, a pesar de las profundas cicatrices, el trauma puede dejar atrás. El cerebro humano es flexible y capaz de reconstruirse. Lo que ha sido herido puede ser curado. Lo que se ha roto puede ser restaurado. El primer paso hacia la curación es la conciencia. Mientras una herida permanezca en la oscuridad, continúa diciendo nuestros comportamientos sin que nos damos cuenta. Pero cuando comenzamos a reconocer los patrones que nos atrapan, falta en el rechazo, la necesidad constante de aprobación, dificultad para confiar en los demás, tenemos la oportunidad de romper el ciclo. En ese momento, el dolor deja de ser una carga invisible y se convierte en una puerta de entrada a la autoconciencia. La psicoterapia es una de las herramientas más poderosas para aquellos que desean redefinir su historia. Enfoques como la terapia cognitiva conductual ayudan a reestructurar creencias negativas sobre uno mismo y el mundo. Mientras tanto, las terapias como EMDR pueden reducir el impacto emocional de los recuerdos traumáticos. Además, los enfoques somáticos, que funcionan en la conexión entre la mente y el cuerpo, ayudan a liberar el trauma almacenado físicamente. Como dice el experto en trauma Gu Bor, a menos que enfrentemos el dolor de nuestra infancia, pasaremos nuestras vidas tratando de adormecerlo. Pero la curación no ocurre solo dentro de la oficina de un terapeuta. Las pequeñas prácticas diarias pueden ayudar a reconstruir la seguridad emocional. Las técnicas de atención plena y meditación, por ejemplo, enseñan al cerebro a reducir la velocidad y moverse de un estado constante de alerta. El ejercicio físico libera tensión acumulada en el cuerpo y reduce la producción de hormonas del estrés. Las actividades creativas como la escritura y la pintura proporcionan un espacio seguro para expresar emociones que a menudo son difíciles de expresar en palabras. Otro aspecto esencial es volver a conectarse con el cuerpo. Fuera de un estado constante de alerta, las liberaciones de ejercicio físico acumulan tensión en el cuerpo y reducen la producción de hormonas del estrés. Las actividades creativas como la escritura y la pintura proporcionan un espacio seguro para expresar emociones que a menudo son difíciles de expresar en palabras. Otro aspecto esencial es volver a conectarse con el cuerpo. Aquellos que han experimentado un trauma infantil a menudo aprenden a disociarse de sus emociones y sensaciones físicas como mecanismo de defensa. Aprender a escuchar su propio cuerpo, reconocer signos de ansiedad y permitirse sentir puede ser un paso transformador en el proceso de curación. Sobre todo, la curación ocurre a través de la creación de nuevas relaciones seguras. El trauma a menudo nos enseña que no podemos confiar en los demás, que ser vulnerable es peligroso, pero a medida que nos encontramos con personas que nos tratan con respeto, cuidado y validación, comenzamos a reconstruir nuestra percepción del mundo. Cada relación saludable se convierte en prueba de que es posible experimentar afecto de una manera diferente. Superar el trauma infantil es un proceso, no un destino final. Hay días fáciles y días difíciles, momentos de progreso y contratiempos. Pero con cada paso pequeño, cada nueva visión, algo dentro de nosotros se reorganiza. El pasado puede habernos moldeado, pero no tiene que definir en quién nos convertiremos. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de huir de nuestra historia y elegimos reescribirla con nuestras propias manos. El trauma infantil puede dejar cicatrices profundas, dando forma a la forma en que vemos el mundo, los demás y nosotros mismos. Nos enseña desde una edad temprana que no somos suficientes, que el amor es inestable, que el peligro puede estar en cualquier lugar, y a menudo llevamos estas lecciones a lo largo de la vida sin siquiera darnos cuenta de que ya no nos pertenecen. Pero aquí hay una verdad que no siempre se nos dice: lo que te pasó no tiene que definir quién eres. Su pasado puede haber estado marcado por el dolor, pero su futuro todavía está en sus manos. El trauma no es una cadena perpetua ni un destino fijo. Es una experiencia complaciente, sí, pero no definitiva. Si hay algo que la neurociencia, la psicología e incluso la filosofía nos muestran, es que somos seres de transformación. El cerebro puede volver a cablear, el cuerpo puede sanar y la mente puede encontrar nuevas formas de interpretar su propia historia. Como Viktor Frankl, sobreviviente y psiquiatra del Holocausto, escribió: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. La curación del trauma infantil
no significa borrar el pasado, sino aprender a vivir con él sin permitir que dicte cada decisión, cada pensamiento, cada miedo. Significa mirar dentro, reconocer lo que aún duele, pero también darse cuenta de que hay mucho más allá del dolor, que hay fuerza, resistencia y un inmenso potencial de crecimiento. El viaje de curación no es fácil, pero es posible, y más que eso, es necesario porque nadie merece pasar toda su vida huyendo de algo que ya ha pasado. El pasado no se puede cambiar, pero el presente puede, y desde el presente, el futuro puede ser reconstruido. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? Si ha llegado tan lejos, significa que de alguna manera este contenido resonó con usted. Tal vez porque ha experimentado algo similar, tal vez porque conoce a alguien que lleva estas cicatrices, o tal vez porque en el fondo todos tenemos heridas no resueltas que dan forma a quienes somos, incluso cuando tratamos de ignorarlas. Hablar de trauma no es fácil, escucharlo es aún más difícil. Pero hay algo poderoso para simplemente reconocer el tuyo, porque conoces a alguien que lleva estas cicatrices, o tal vez porque en el fondo todos tenemos heridas no resueltas que dan forma a quienes somos, incluso cuando tratamos de ignorarlas. Hablar de trauma no es fácil, escucharlo es aún más difícil, pero hay algo poderoso para simplemente reconocer su propio dolor, algo que muchos pasan toda la vida evitando, el coraje de mirar dentro. Enfrentar lo que ha sido silenciado durante tanto tiempo es el primer y más importante paso hacia la curación. Si hay algo que quiero que tomes de este video, es que no estás solo. No importa su historia, hay formas de reescribirla. Hay formas de romper los ciclos, recuperar lo que se perdió y encontrar un nuevo significado en lo que sucedió. El dolor puede ser parte de su viaje, pero no tiene que ser su destino. Muchas gracias por tomarse el tiempo para ser parte de esta conversación. Si este video tenía sentido para usted, comparta su experiencia en los comentarios. Nunca se sabe quién podría necesitar escuchar exactamente lo que tiene que decir. Y antes de ir, recuerde que hay otros videos aquí en el canal que pueden ayudarlo a comprender mejor su mente, sus emociones y su camino hacia la curación. Haga clic en uno de ellos y continúe este viaje de autodescubrimiento. Nos vemos allí.